Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Aunque ya tiene sus añitos, quizás te suene una canción de un grupo bastante conocido, de Jarabe de Palo. La canción a la que me refiero se titula Grita. Es una de esas canciones que en su momento se escuchaba por todas partes. La letra de la canción tiene puntos que quizás a uno le convencen más y otros que quizás le convencen menos, como sucede tantas veces en este tipo de cosas, pero a mí por lo menos hay un momento en que la letra dice algo que me gusta particularmente. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Gritar, clamar. El mensaje es claro. Si te sientes abandonado, desamparado, colgado, si quieres más, grita. Esta apología del grito no es del todo nueva. Está presente en la Biblia de un modo continuo. Cuando Dios habla con Moisés, en el Éxodo, le dice: «El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí». Y el Señor dice que ha visto la opresión en la que se encuentra su pueblo en Egipto. En el libro de Isaías podemos leer, por ejemplo, estas palabras: «Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta». Y los salmos, bueno, la verdad es que los salmos son casi gritos, clamores hechos oración, hechos poesía. Y hoy, domingo 30 del tiempo ordinario, el Evangelio nos muestra de nuevo esta filosofía del grito, esta receta del clamor. Nos cuenta San Marcos que tú, Señor, saliste de Jericó con tus discípulos, acompañado de toda una multitud. La verdad es que tú, Señor, lo tenías difícil para estar solo, porque estabas siempre rodeado de personas. Y claro, seguramente disfrutabas con todo eso, pero en fin, debería ser también un poco cansado, un poco agobiante. Bueno, total, que por ese camino por donde iba a pasar el Señor, rodeado de tanta gente, había un hombre ciego. Un ciego que se llamaba Bartimeo y que era hijo de Timeo. Sabemos poquito de él, la verdad, pero el hecho de que San Marcos haya querido indicarnos su nombre y el nombre de su padre nos hace ver que quizás era alguien conocido, alguien que a lo mejor pertenecía a una familia de cierto renombre, pero que a causa de su ceguera estaba condenado a la miseria, a una existencia muy dura, muy desgraciada. Bartimeo era ciego y mendigaba, pedía limosna. Y claro, ese día, de golpe aparece una multitud, un follón enorme. Y quizás al inicio el ciego Bartimeo pensó que eso le iría bien, que cuanta más gente, más posibilidades habría de limosnas generosas. Pero entonces Bartimeo se da cuenta por las conversaciones que oye, que la causa de ese alboroto eres tú, Señor. Jesús Nazareno iba a pasar por ese camino donde estaba él. Y el Evangelio nos dice: al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Bartimeo, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Quizás, Señor, Bartimeo ya había oído hablar de ti antes. Y claro, en ese momento, aquel de quien había oído tantas cosas portentosas iba a pasar muy cerca de donde se encontraba él. O quizás las primeras noticias que tuvo de ti fueron precisamente las que recogió en ese momento, a partir de las conversaciones de la gente, que hablaban del Nazareno, de los portentos que hacía, de la enseñanza que daba. El caso es que en medio de toda esa gente y en medio de esa situación de miseria, de abandono, de falta de luz, de ceguera, Bartimeo grita: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y es curioso, porque Bartimeo no le pide directamente al Señor la vista,
Bartimeo simplemente clama, grita, le pide auxilio, le pide socorro, le implora a gritos que se apiade de él. Es un grito que surge desde la situación de miseria y desamparo. Es un grito sincero, que surge del corazón, de lo más profundo del alma. ¿Cuánto nos enseñas, Señor, a nosotros, a ti y a mí, a través de esta escena? A veces creemos que hacer oración, que rezar contigo, Jesús, es una especie de discurso de no se sabe qué cosa, una especie de diálogo subidísimo, de cosas hiperelevadas y de ideas, no sé, casi celestiales. ¿Y cuántas veces un buen grito es la mejor oración? Porque a veces el grito, nuestro grito, el grito que surge del corazón, que surge del alma, es la forma más radical de oración. Como dice la canción de Jarabe de Palo, y si no puedes más, grita. Gritar como Bartimeo, que seguramente no podía más, que se encontraba solo, cansado, desanimado, lejos de ti, pero él grita. También nosotros, Señor, podemos gritarte nuestra alma, en nuestro corazón. Podemos rezarte a voz en grito, como leemos en el libro de Isaías. Cuando estamos cansados, cuando estamos un poco desanimados, un poco secos, cuando nos faltan las palabras, las ideas, gritar: Señor, socorro, Señor, auxilio, Señor, ten piedad de mí. Quizás en ocasiones nos alejamos un poco de ti, por debilidad, por inercia, por fragilidad. Y entonces nos parece que no vale la pena rezar. Y ese es, en cambio, precisamente el momento donde más vale la pena rezar. Y gritar si nos faltan las palabras y las ideas y los pensamientos. Gritar como Bartimeo: Señor, estoy lejos, pero quisiera volver. Señor, he caído, pero me gustaría levantarme. Pues allí está Bartimeo, y la multitud empieza a insistirle para que se calle. Yo me imagino que sería un revuelo notable. Bartimeo gritando y la gente gritándole a él que se callara. Pero Bartimeo no se calla, sino que se pone a gritar más: Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Cuántas veces, Señor, notamos también esas voces a nuestro alrededor? Esas voces que nos dicen que no vale la pena rezar, que no vale la pena insistir, que no vale la pena esforzarse por tratarte, por conocerte, por vivir de acuerdo con lo que tú nos propones. Bartimeo podría haberse desanimado, podría haberse empequeñecido, pero no. Bartimeo grita con más fuerza. Su grito pasa por encima de todo eso. Bartimeo persevera en su grito, en su oración. Y entonces tú, Señor, te detienes y lo mandas llamar. Y es que tú, Señor, le habías escuchado desde el primer momento. Tú, Jesús, estabas deseando encontrarle desde que saliste de Jericó. Y la fe de Bartimeo, su perseverancia en la oración a pesar de las dificultades, su constancia en ese grito, le dan a Bartimeo algo que antes Bartimeo no tenía. Porque ahora, cuando está delante de ti y puede pedirte lo que sea, entonces Bartimeo lo que te pide es poder ver. Ese grito, ese clamor inicial, ese clamor perseverante y constante, le han hecho consciente de que necesita ver y tiene la valentía de pedírtelo. Porque a veces hay cosas que nosotros no creemos que nos faltan y solo descubrimos su ausencia conforme avanzamos en la oración. Y a veces hay cosas buenas que tú, Señor, quieres darnos, pero que nosotros no nos atrevemos a pedir, porque implican afrontar miedos, porque implican abandonar seguridades, como Bartimeo, que abandona su lugar en el camino, su manto, y se lanza hacia Jesús. Pero cuando tú y yo nos movemos por el bien que el Señor puede darnos, y menos por el miedo a perder las cosas pequeñas que ya tenemos, entonces suceden cosas grandes. Como Bartimeo, que recobra la vista, que te puede ver cara a cara a ti, Señor, y que se pone a seguirte por el camino. Y todo empezó por un grito, un clamor, un berrido. Ojalá, Señor, no perdamos nunca la capacidad de gritarte en nuestro corazón. Que cuando no podamos más, que cuando nos falten las palabras, que cuando parezca que la tierra se nos hunde debajo de los pies, que te gritemos. A pesar de las voces que quieran callarnos, seguir gritando. Y tú, Señor,
de modos que siempre nos sorprenden, vendrás a buscarnos y nos tenderás tu mano y te seguiremos por el camino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.